y vuelvo a compartir. Bien. Entonces, esta clase se graba igual, todas las clases se graban, se van a subir en una plataforma que igualmente les voy a compartir. Todo se va a comunicar a través del navegador académico. También me pueden contactar vía correo electrónico. Este es mi correo, ¿sí? sandra.cana@puts.cl. También he creado un grupo en Discord, ¿sí? Este grupo que he creado, pueden adicionarme, es para dudas, ¿sí? Para dudas, algo que tengan, ¿sí? Entonces, he creado el grupo en Discord y solamente pues pueden entrar ya sea a través de manera online o descargar la aplicación a través del dispositivo móvil. Sí, ahí es como, digamos, un grupo en WhatsApp, pero no me gusta el WhatsApp. Digamos, ya el WhatsApp me estresa demasiado, entonces prefiero trabajarlo con Discord. Profe, ¿Sí? perdón que le interrumpa, la invitación del grupo de Discord está inválida. Ay, déjenme entonces ahora valido y ya les confirmo, ¿vale? Vale, gracias. Vale. Los ayudantes, hasta ahora tenemos 2 ayudantes. Lo que les dije, por favor, es muy importante porque queremos también su disponibilidad, que no lo estamos evaluando, solamente queremos saber una encuesta de qué horarios, digamos, disponen los 2 grupos. Tanto, como les dije, hay 2 grupos. El grupo 1 son ustedes y está otro grupo que empiezo con ellos el lunes. Entonces, la idea es saber los horarios disponibles para que puedan sacar provecho de los ayudantes. ¿Sí? Son 2 ayudantes que tenemos en este curso. Que también, estos son sus correos, también están disponibles. La idea de comunicarse con ellos. Y ahora lo más importante que vamos a ver en este curso de Ingeniería Web. La verdad, es un curso bastante cargado de información. ¿Sí? Siempre todos los que salen al final del curso dice, vimos Udemy, vimos como 3 cursos de Udemy comprimidos, o sea, saturados de información. He tratado de condensarlo lo más poco posible. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es que ustedes salgan con unas competencias desde la parte práctica. ¿Sí? Hoy en día se están compitiendo mucho por las prácticas y la mayoría de las prácticas están orientadas mucho hacia el desarrollo web. Entonces, lo primero que vamos a ver, primero es un acercamiento de conceptos, que es una introducción, que inclusive ahora les hablo, que ya está habilitado. Es más, que ustedes vean unos videos que se han creado, lean, y ya la siguiente clase empezamos de una con la unidad 2, ¿sí? Entonces, por esa parte, digamos, la unidad 1 es una introducción, como se dice, un abrebocas de presentación, donde hablamos un poco de la historia del Internet. Eso es más una clase, digamos, ahí hay un video que se hizo sobre la historia de Internet. Es bueno que sepan, si ya saben bien quién creó el Internet, cómo se creó el Internet, cómo fue surgiendo el Internet. También se mencionan, porque sé que ustedes ya vieron un curso que se llama Redes. Déjenme aquí, admito otro estudiante. Redes. Y redes, aunque uno lo ve, uno no le ve sentido a redes, porque es un resto de protocolos, capas, ¿sí? Capa de pero mencionen siempre la capa de aplicación, ¿sí? Si lo llegaron a ver, que existen unos modelos, un modelo TCP/IP, un modelo OSI, y ustedes dicen, ¿para qué tanto esos protocolos de comunicación? ¿A uno qué le sirve eso? Uno no le encuentra gracia. Pues sí, le van a encontrar gracia aquí, porque los protocolos de comunicación hoy en día son muy importantes y nosotros o la web trabaja desde el protocolo de aplicación, donde los protocolos que trabajamos o usualmente se suelen trabajar es el HTTP, que a través de un agente cliente. ¿Qué es un agente cliente? Un navegador web, ¿sí? Y a través del protocolo HTTP es que estamos accediendo a las páginas web. Y no se habla de una página web porque realmente es un sitio web o una plataforma web, ¿sí? Y ese sitio tiene varias páginas web. Entonces, también hay una introducción de qué son protocolos HTTP, FTP, qué es DNS, que es un servidor de nombre de dominios, que también se explica.
Y ese DNS es muy importante. Ya luego lo van a ver en el video y luego lo hablaremos en la próxima clase que tendremos, que sería el día martes, ¿sí? Y ese DNS básicamente es, por ejemplo, vamos a acceder a www.paris.cl, ¿sí? Eso es un nombre de dominio donde cada dominio está identificado con un nombre, así como, por ejemplo, Pablo, Dan, tiene un nombre que lo identifica, ¿sí? Dan, Pablo, Pedro, que ese sería su nombre de dominio, en este caso un DNS, pero hay muchos Pablos, hay muchos Dan, y para ello existe lo que es un root, ¿sí? En las páginas web existe algo que se llama una IP, ¿sí? Y lo vieron también ustedes en redes, que es un número de IP que es único para cada servidor o para cada máquina. Entonces, en este caso, lo mismo sucede con el DNS, donde ese nombre del dominio le va a corresponder una IP. Bien, también vamos a hablar del concepto que van a leer ahí básicamente. Vamos a ver entre qué es ingeniería web y desarrollo web, porque casi siempre se confunde, ¿sí? Si dicen, no, es desarrollo. No, pero el ingeniero web tiene que abarcar el desarrollo web y algo más, ¿sí? Por eso se llama ingeniería web. Vamos a ver, también van a ver aquí en este nivel que ustedes van a leer, es bueno mirar cuáles son los lenguajes top que hay, por ejemplo, cada año, dicen, y se van a dar cuenta que uno de los lenguajes top que se están usando dentro de la parte web va a ser, siempre está JavaScript, ¿sí? Node.js trabaja con JavaScript, entonces JavaScript lo van a ver, TypeScript, ¿sí? Lo vamos a ver, ¿sí? Luego pasamos a la unidad 2, que en la unidad 2 vamos a ver lo que es todas tecnologías frontend. Entonces, en tecnologías frontend vamos a ver conceptos de web frontend. Empezamos viendo lo que es HTML, las etiquetas de HTML, hojas de estilo, ¿sí? Los CSS, que básicamente es para que el sitio quede, por decirlo así, bonito, ¿sí? Vamos a ver también en introducción a TypeScript, que suelen ya, digamos, programarse con TypeScript, que básicamente lo que hace es compilar el código y generar el JavaScript. También se puede trabajar JavaScript directamente y lo vamos a ver. Vamos a ver conceptos de DOM, vamos a trabajar diferentes frameworks para diseño, en este caso Bootstrap, ¿sí? Es el que se suele hacer para construir sitios responsivos. ¿Qué responsivos? Que por ejemplo yo lo puedo ver en el computador y de la misma manera que lo voy al computador, porque la pantalla es de diferentes computadores, puede variar, lo puedo ver en el dispositivo móvil, ¿sí? Entonces esos son frameworks, aquí se le llama framework, ya vamos a ver. También hay framework de desarrollo frontend y es Angular, el que vamos a trabajar en este curso. Quizás algunos ya son curiosos y han ido más allá. Entonces, también sale la posibilidad, perdón, en un proyecto que deben presentar, pero todavía no, ya vamos a hablar de las evaluaciones, pero sí se le da posibilidad de que puedan presentarlo en Vue. Sí, hay varios frameworks frontend. Angular se ajusta muy bien, está también React, pero Angular se ajusta bien. Nos ha ido bien con Angular, por eso trabajamos con móviles el framework Ionic, porque Ionic incorpora Angular e incorpora React. Entonces ya es como una curva de aprendizaje adicional. Dentro del framework de desarrollo frontend, pues manejamos Angular Clip, estados Angular, Angular JS, que es, también vamos a ver las diferencias, y Angular CLI es por líneas de interfase de línea de comando. Sí, es Command Line Interface. Esa es, digamos, su sigla. Vamos a ver algo de los conceptos de patrones de diseño, que igualmente ustedes lo han visto en sus cursos posteriores a programación. Vamos a ver algunas pruebas de testeo en frontend. Luego vamos a ver el concepto de tecnologías backend, ¿sí? Porque en tecnologías frontend ustedes van a escuchar cargos o, digamos, prácticas donde les van a decir se necesita desarrollador frontend. Nunca es ingeniero frontend, sino desarrollador frontend.
¿Se necesita desarrollador backend? ¿Sí? ¿O se necesita desarrollador full stack? ¿Sí? Que es, digamos, saber todo, digámoslo así. Entonces, en las tecnologías backend vamos a ver diferentes tipos de arquitectura web que se pueden dar. La parte de servidores web vamos a hablar, ¿sí? Porque pueden haber diferentes formas de hacer un servidor web, es decir, que la lógica o los datos estén en otro servidor, mientras lo que es el HTML y el CSS estén en otro servidor, ¿sí? O pueden haber servidores espejo, bueno, etcétera. Eso es dependiendo. Bases de datos, vamos a ver diferentes tipos de bases de datos, ¿sí? No significa que vamos a trabajar con todos, se van a mencionar que existen bases de datos relacionales y no relacionales. Hay muchos de ustedes que me imagino están viendo o van a ver el curso o el ramo de taller de bases de datos. Entonces ahora les voy a comentar que se unió un proyecto para trabajar ambos. Denme un segundo, admito, ay, Jamín, creo que ya me estaban diciendo por acá. Recuerden que no puedo ver el chat. Entonces, a veces sí me queda muy complicado leer el chat. No me deja ver acá bien. Vamos, lo que les decía, bases de datos. Se va a trabajar un proyecto junto con el profesor Sebastián. Entonces, la idea es que ese proyecto una tanto al taller de base de datos como al curso de ingeniería web, ¿sí? Entonces, la base de datos que se trabaja va a ser base de datos relacional. Por lo que les recomiendo que ese proyecto que luego se vaya a hacer, se hagan con el mismo que esté viendo bases de datos, ¿sí? Porque la sustentación va a ser para ambos ramos. Entonces se va a unir. También vamos a ver introducción a Node.js, PHP y Python. Entonces, si vieron, les dije a inicio que íbamos a ver diferentes lenguajes de programación y sé que al inicio quizás va a generar conflicto. Sí, digo conflicto es porque ya no es solamente un lenguaje de programación, sino varios. Y va a ser diferentes, digamos, plataformas sobre las cuales se van a poder trabajar. En la unidad 4 vamos a ver lo que son servicios web. Dentro de igual servicios web vienen en la parte de backend, pero si decidió separar un poco, digamos, para que puedan ver, digamos, la tecnología backend, que es grande, todo lo que involucra desde el lado del servidor, lado de la base de datos, y luego la construcción de servicios web. O también yo puedo hacer un desarrollo sin hacer servicios web, ¿sí? También se puede dar la posibilidad. Por eso se partió la unidad 3 como solamente tecnología backend. Y la unidad 4 son servicios web, que ya lo han mencionado, web service, ustedes lo ven en Google, ¿sí? Lo ven en Amazon, ¿sí? Lo ven en IBM, que ya ofrecen servicios web, ofreciendo, por ejemplo, la parte de inteligencia artificial, para la construcción de chatbots, ¿sí? O lo ven en Google para bases de datos en la nube, ¿sí? Firebase, ¿sí? Que es lo que se llama cloud computing, ¿sí? O lo ven también con todo el cloud de Google, que ofrece también MySQL, base de datos MySQL también en la nube, ¿sí? Y todo eso se trabaja para, digamos, minería de datos, ¿sí? Cuando son bases de datos muy grandes. Entonces vamos a ver servicios web y vamos a trabajar diferentes tipos, digamos, en lenguajes para la construcción de un servicio web. Que básicamente es una API REST, construir una API REST y vamos a verlo en Node.js usando el framework Express, también en PHP y también en Python, cómo crearlo. Y también se pueden consumir unos servicios externos en API de Google o en el API de Facebook, ¿sí? O APIs externos que ya hay y uno solamente los consume. También cómo testear un servicio web, ¿sí? Solamente se van a mencionar algunas aplicaciones y cómo se testea, es decir, para que no es que necesitan unir ya frontend y backend, sino desde backend yo puedo probar solamente los servicios web.
A la final, ya finalizando, ya ustedes agotados, ya vemos tecnologías móviles. De tecnologías móviles, vamos a ver como conceptos de, hoy en día en tecnologías móviles, ustedes ven que hay aplicaciones nativas y aplicaciones híbridas y algo que se llama aplicaciones web progresivas que hoy en día se están construyendo las aplicaciones web con aplicaciones web progresivas. Angular solamente para uno convertir una aplicación web progresiva, uno instala un módulo y ya queda habilitado como aplicación web progresiva, pero uno puede hacer una aplicación web progresiva también desde cero. Aplicaciones nativas son, por ejemplo, aplicaciones que yo puedo hacer, pero utilizando el IDE, por ejemplo, de Android, que sería Android Studio, que trabaja con Java, ¿sí? Y ahora también que crearon un nuevo lenguaje que se llama con Kotlin, ¿sí? Ese sería para crear aplicaciones con sistema operativo Android. Está también el Xcode, que trabaja, bueno, anteriormente era Objective-C, y ahora es Swift para trabajar aplicaciones, pero con sistema operativo iOS, ¿sí? Entonces, esos son para los famosos iPad o para los famosos iPhone. Y vamos a ver esas aplicaciones híbridas, ¿sí? Entonces, dentro de las aplicaciones híbridas vamos a trabajar con el framework de Ionic. Como les mencioné, para trabajar con Ionic, lo bueno es que Ionic, cuando usted está trabajando, le está diciendo, va a trabajar con Angular o con React. Entonces, ya tenemos una curva de aprendizaje con Angular porque ya hemos estado trabajando con Angular, entonces va a ser muy fácil implementarlo con Ionic. Entonces, en framework Ionic vamos a ver un ejemplo sencillo de crear una aplicación web, cómo ponerla ya en el dispositivo móvil, ¿sí? Uno lo que hace, el framework Ionic, uno se tiene que descargar un módulo y luego él lo va a compilar y lo compila en el sistema operativo como una aplicación nativa. Entonces, él origina las fuentes de la aplicación nativa, en este caso Android Studio. Entonces, le toca a uno tener Android Studio y luego la descarga en el dispositivo móvil, navega. Entonces, la idea es hacer también un ejemplo de que podamos acceder, también al hardware del dispositivo móvil, por ejemplo, la cámara, ¿sí? Que usualmente las aplicaciones se utilizan en esa parte. Y al final, ya finalizando, algo muy corto, vamos a ver la parte de seguridad web. No lo quise dejar por fuera porque es muy importante mencionar como las técnicas de hackeo que hay. ¡Ay, hackeo! No es tanto esa parte. Digamos, si hay técnicas de hackeo, entonces se va a hablar un poquitico sobre los conceptos de hacking ético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay páginas web que hay que hacer, pero cómo evitar SQL injection o inyección a través de JavaScript, que también se puede hacer, ¿sí? O sea, hay diferentes técnicas de hackeo, entonces la idea es como mostrar esos conceptos. Se dejó para el final, casi siempre al final ya están tan agotados que ni lo ven, pero bueno, la idea es poderlo dejar toda esta información en el navegador web y también que puedan considerar. Hay unos libros o materiales de apoyo que he dejado acá y también acá está pues los resultados de aprendizaje. La idea es que puedan leerlo. Si tienen alguna duda, puedan decirme. Esta es como la presentación del curso. Kimberly, si saben quién es, me imagino que sí. Si no, pues ya luego lo van a leer y se van a dar cuenta en el mismo video de introducción en la historia de Internet. De acuerdo a eso, o sea, el curso, aquí está el calendario de actividades. Voy a pasar acá para mostrarles un poco cómo sería la evaluación. Entonces, después de que ya vimos lo que vamos a ver en el contenido de este curso, hay un plan de evaluación. Aquí está el plan de evaluación para este grupo. No vayan a confundirse. Casi siempre los que empiezo el lunes asisten a clases, digamos a este grupo. La idea es que asistan a clases al grupo que pertenecen, ¿sí? O al grupo en los cuales están inscritos. Aquí, básicamente, vamos a ver.
la evaluación. Voy a cerrar esta parte, esto ya está habilitado para ustedes. Entonces, aquí hay un plan de evaluación. Si ustedes ven, vamos a trabajar, o sea, la idea es que ustedes pueden trabajar de manera individual. Hay un caso de estudio práctico, donde va a ser práctica en HTML5 y CSS3, es decir, que nuestra clase es el martes. Entonces, el martes empezamos básicamente con una práctica en HTML5 y CS3 y la actividad pues se va a publicar el 17 de marzo, pero la entrega es el 30 de marzo, ¿sí? Y es algo, digamos, un caso práctico, es un caso resolver algo muy sencillo, una página web, utilizando, digamos, ciertos requerimientos que les voy a asignar. Entonces, la idea es que puedan subirlo por el navegador académico y el trabajo es individual. Entonces, aquí he resaltado en rojo para que luego no van a decir, profe, se puede trabajar en 2, se puede trabajar en 3, se puede trabajar en 4, etc. Entonces, por eso lo he marcado de manera individual. Si ustedes ven, en el primer evaluación es individual y solamente les estoy diciendo formato de entrega navegador académico, porque apenas estamos empezando. Pero ya la siguiente semana voy a cargar un video para los que no estén familiarizados con Git. Entonces hay un video, comandos, donde explico cómo unir Git desde consola a los que no les guste la consola. Consola es la comando de línea de comandos o el terminal, como se dice en iOS, o en Windows se dice CMD. En Linux es terminal. Entonces, el terminal o la interfaz en línea de comandos se trabaja con Git, ¿sí? Entonces, también les voy a explicar un video de cómo trabajar con Git. Aquí lo ven en blanco. Bueno, luego amplío esto para que puedan verlo mejor. A ver. Bueno, luego lo acondiciono. Pero acá la idea es que el Git trabaja con línea de comandos. La idea es que luego puedan crear un repositorio. Se les va a explicar cómo crear el repositorio, cómo crear una cuenta en Git, ¿sí? Para que puedan subir, porque a partir de la segunda entrega, ya la entrega es a través del repositorio. Es decir, en el repositorio deben subir sus códigos fuentes. Y en el navegador académico solamente deben compartir la URL de ese repositorio que ustedes han creado. Entonces, también se va a explicar, les recomiendo que vean cómo trabajar Git, porque por eso lo mandé de manera individual, porque cuando empezábamos siempre a trabajar en grupos, solamente uno era el responsable de subirlo y los demás no sabían cómo trabajar. Entonces, cuando hubo el quiz, un quiz que se hizo, y acá ustedes lo tienen como cuarta evaluación, se les pedía que debían subir el código fuente en el repositorio. Pues muchos no pudieron subirlo en el repositorio y esa era parte de sus evaluaciones y lo enviaron por correo electrónico, pero sus requerimientos decían que debían subirlo en Git. Entonces, y no pudieran hacerlo porque nunca lo habían trabajado, ni siquiera cuando lo trabajaron en grupo, siempre le dejaban la responsabilidad a alguno de los compañeros. Entonces, la idea es que todos aprendan a manejar Git, igual dentro de las competencias que ofrecen cuando van a tomar la práctica, le van a decir que manejen Git, ¿sí? Porque es un repositorio como se trabaja para poderse trabajar desarrolladores de manera simultánea, ¿sí? Entonces, eso también se va a hablar, cómo se trabaja Git, para qué sirve, etc. Luego va a haber una tercera evaluación. Si ustedes ven, todos son casos prácticos, no es casos de construyan mapas mentales, quizás sí, pero son evaluaciones no sumativas. En este caso, yo suelo hacer que practiquen más, los tengo que obligar para que aprendan. Entonces, en este caso, vamos a ver otro caso de estudio y ya pueden, vuelvo y repito, coloqué ahí máximo 2 personas, ¿sí? No es mínimo. Dije máximo 2 personas. Entonces, ¿por qué lo menciono? Para que luego no vayan a decir, profe, se puede a 3.
profe, ¿se puede a 4? Profe, ¿se puede a 5? ¿Sí? ¿Se puede a 1? Sí. ¿Se puede a 2? Sí. ¿Se puede a 3? No. ¿Sí? Entonces, máximo 2 personas. Ahí están las fechas donde se publica la actividad y tienen un plazo para entregarla. ¿Sí? Entonces, ahí se va a trabajar con tecnologías front-end, es lo mismo, pero es uniendo como las anteriores que han visto. Hay una evaluación máximo de 2 personas que es Angular CLI, lo mismo con el repositorio Git. Hay un caso práctico que es el quiz. El quiz se asigna un caso a desarrollar y lo deben desarrollar de manera individual y básicamente tienen que subirlo en el repositorio. Lo mismo como se han venido trabajando las evaluaciones posteriores. Luego hay un examen final. Entonces, ese examen final, máximo 3 personas, no 4, no 5, no 6. Se puede 1, sí, máximo 1, máximo 2, sí, y máximo 3, sí. Ese proyecto final, lo interesante es que en ese proyecto final se va a unir con el ramo de taller de bases de datos. Entonces, les recomiendo, creo que el profesor, igual Sebastián, les va a hablar. Los que vayan a tomar taller de base de datos, si aún no han visto todavía, no han empezado a ver ese curso, entonces se van a dar cuenta que les va a mencionar y la idea es que los mismos que están en taller de bases de datos y ingeniería web se hagan, o sea, se hagan juntos, ¿sí? No es que me voy a hacer con el grupo, pero no estoy viendo taller de bases de datos. ¿Por qué? Porque la presentación que se va a hacer para la sustentación, vamos a estar ambos profesores, tanto el profesor Sebastián del taller de bases de datos como yo, y ambos los vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, desde ese punto, de una vez ya les recomiendo que vayan buscando es que estén en ambos cursos o en ambos ramos. Entonces, ahí está ese examen final, ese se entrega el 4 de junio y la entrega es el 25 de junio y está orientado sobre tecnologías backend y frontend, ¿sí? Entonces, ahí también hay un examen semestral que es obligatorio. O sea, aquí se está evaluando, si ustedes ven, el 60%. Ese otro 40% es un examen que se hace y ese examen semestral que es obligatorio solamente lo presentan quienes tienen una nota inferior a 5.5. Los que tienen una nota igual o superior a 5.5 no deben presentar ese examen semestral del 40%, ¿sí? También aquí lo coloqué que puede ser opcional, es decir, que si a alguien le quedó la nota en 5.5, pero quiere mejorar su nota por su hoja de vida académica, puede presentar el examen y eso es un 40% de su nota. Ese examen final también suele ser práctico, es decir, tiene hasta, empieza tal tal hora, digámoslo así, el examen, y tiene hasta tal hora para entregarlo, ¿sí? Lo mismo es el quiz. Entonces, no sé si tienen preguntas referente a este plan de evaluación. Voy a mirar el chat, creo que hasta ahora no hay preguntas. Bien, entonces hasta ahora no hay preguntas. ¿O sí? Me pregunta Miguel, entonces lo de los días de plazo no corren. No entendí muy bien. Cuando dice los días de plazo es si quieres más plazo para una determinada evaluación. No, es decir, tienen días para la entrega, pero la entrega se va a hacer, es decir, se les va a asignar no el mismo día la entrega. Por ejemplo, en este plan de evaluación, la fecha es el 17 de marzo, ¿sí? O sea, se publica
lo que deben hacer el 17 de marzo y tienen para entregarlo el 30 de marzo. ¿Sí? Entonces, la fecha límite de entrega es el 30 de marzo. Lo mismo aquí, publico... bueno, los que no tienen bases de datos, obviamente no tienen que hacer la parte de bases de datos, pero ahí lo que les sugiero, no tienen que hacer la parte de base de datos, se va a publicar es, digamos, hay unos requerimientos, tanto de bases de datos como de ingeniería web, pero no están como quien dice juntos, están separados, pero se evalúa en lo mismo. Pero ahí les recomiendo, por ejemplo, Benjamín que me está diciendo, el taller, si no tiene taller de base de datos, entonces la idea es que no se haga con un grupo que tiene taller de base de datos, ¿sí? Sino que se haga con otro grupo que solamente están cursando el ramo de ingeniería web. Base de datos, no, solamente taller de base de datos. Sé que ustedes ven bases de datos y taller de base de datos. Solamente está unido con taller de base de datos, que es con el profesor Sebastián. No es prerequisito para base de datos. Vuelvo y digo, ustedes de manera simultánea, sé que están viendo taller, van a ver taller de bases de datos. Entonces, lo que se ha hecho es unir ese proyecto de tal manera que cuando implementen su proyecto les pueda servir para presentar, digamos, también la asignación de la evaluación de taller de base de datos. Entonces, no es un prerequisito realmente. Si usted está viendo taller de base de datos este semestre, entonces la idea es que se haga con un mismo grupo que esté viendo taller de base de datos e ingeniería web para que puedan presentar un mismo proyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si alguien está viendo solamente ingeniería web y otro está viendo taller de base de datos, entonces el taller de base de datos tiene unos requerimientos adicionales, ¿sí? No sé si eso es claro para la pregunta que hizo Francisco. Profesora, en el aula, o sea, en el navegador académico, ¿sale como que este ramo es prerequisito de taller de base de datos? No, no es prerequisito. Ya, es que lo que pasa es que sale en el navegador cuando yo entro a la comparación de la malla, ahí me sale como prerequisito, por eso le Vale, comento. vale. No, no es prerequisito. El prerequisito básicamente es programación avanzada. Ah, ya. Es programación avanzada, pero no taller de bases de datos. Ya, sí, vale. Gracias, Karina, ya vi. Sí, hay que modificarlo, entonces, pero no es prerequisito. El prerequisito es programación avanzada. Otra parte, quería mostrarles, no sé si tengan más preguntas. Bien, si no tienen más preguntas, entonces quiero mostrarle en la parte de introducción. Introducción ya está habilitado para que puedan entrar, leer. Hay una clase, si ustedes están viendo acá mi pantalla, voy a cerrar acá. Acá alguien dijo que tiene que admitir. Bien. Entonces, en la introducción, que ya pueden ir empezando, recuerden que les dije que la idea es que usted tienen unas horas asignadas de trabajo autónomo. Entonces, la idea es que puedan aprovechar, digamos, para ya sea leer. Entonces, aquí hay un material complementario. Aquí se le está diciendo que primero deben visualizar el video, que está en la historia del internet, ¿sí? Si ya se la saben bien, pues no la ven.
Pero sería bueno, digamos, como cultura general, que miren cómo es la historia de Internet, aprendan ciertos conceptos, quizás si no están familiarizados. Entonces la idea es que puedan visualizar este video, la historia del Internet. Después de que visualicen este video, es un video que básicamente yo edité e hice, donde es mi voz. Si no entienden algo, entonces la idea es que la siguiente clase que nos vemos, que sería el martes, ya me hagan preguntas relacionadas a eso. Hay unos documentos que están disponibles dentro de la sesión de recursos de aprendizaje que ustedes ven acá, que básicamente son presentaciones acerca de qué es ingeniería web, protocolos de Internet, vuelvo y les dije, HTTP, FTP, que básicamente están en la capa de aplicación, y DNS. Hay otros protocolos más. Y hay algo, es una lectura que me tomé el favor de pasársela a español, por lo tanto, pues el navegador lo tradució en español y se las colgué en español, se las coloqué aquí en español. Entonces la idea es que puedan también leer, se las comparto aquí. Esto es de un blog, también ahora les compartí. De este blog puedan leer lo que es el ingeniero frontend y el desarrollador frontend, ¿sí? Entonces puedan hacer estas tres, estos son presentaciones, se van a dar cuenta, son presentaciones en PDF, pero la idea es que yo no haga esas presentaciones de manera magistral, sino que la idea es ya la siguiente clase, como quien dice, ya ir a manos a la obra. Vamos a trabajar con HTML y CSS. Como verán, el curso es demasiado comprimido y muy corto para todo lo que hay en esta parte de ingeniería web. Hay también una parte que es evaluación del aprendizaje. No los está, profesora nos va a evaluar y ya empezando, Dios mío, no los voy a evaluar. Ahí dice autoevaluación diagnóstica porque quiero conocer un poco, digamos, no tanto el perfil de profesora, ya quiere averiguar sobre la vida de nosotros, no. La evaluación, bueno, aquí en mi caso, creo que ya está disponible. Lo que quiero saber es, en esta evaluación es un poco si conocen ciertos conceptos. Entonces son preguntas de selección múltiple. Por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de conocimiento en HTML? Bajo, medio, alto, ¿sí? A mí no me importa si digan bajo, porque de esa manera entonces lo que yo estoy haciendo es adaptando los contenidos de acuerdo al nivel del curso o de los estudiantes que yo estoy viendo, ¿sí? ¿Qué debo reforzar más? No, los estudiantes ya saben HTML, entonces prácticamente yo puedo hablar de esto de una manera muy rápida, ¿sí? Por decirlo de esa manera. Entonces, hay unas preguntas de ese tipo. ¿Cuál es tu nivel de conocimiento en HTML, bajo, medio, alto? ¿Cuál es tu nivel de conocimiento en JavaScript, en CSS, que son hojas de estilo? ¿Cuáles, alguna vez has utilizado estos lenguajes de programación? ¿Sí? Dimensiona, Python, PHP, ¿sí? Son preguntas muy relacionadas en conocer un poco hasta dónde han llegado los estudiantes, es decir, quizás algunos ya estén trabajando, entonces ya saben esa parte de web, o algunos apenas están empezando, entonces no saben nada. Entonces la idea de este curso es eso, aprender. Bien, entonces esa sería la evaluación autodiagnóstica. Y acá he compartido también unas URLs de apoyo. Entonces, hay unas URLs, por ejemplo, esta nota que les compartí es de este blog, que es Medium. Acá. Medium es un sitio donde siempre está publicando notas relacionadas a ingeniería web. Entonces, van a ver, bueno, ingeniería web en general. Ingeniería web no solamente se trabaja para desarrollar sitios, e-commerce, sitios de información, no. También se trabajan los sitios que se trabaja para consumir datos, que es visualización de la información, que hoy en día está trabajando mucho la parte de inteligencia artificial, ¿sí? Ciencias de datos.
¿sí? Que es la nueva carrera que crearon, pues también se crean, digamos, para visualizar los datos en tiempo real, para construir un dashboard. Yo necesito hacer una interfase web y esa interfase web debe permitirme visualizar datos gráficos en tiempo real. Entonces ya existen unas librerías en JavaScript que permiten hacer eso. Entonces también está acá, este es un buen blog, ¿sí? Algunas notas están privadas, otras no. Si están privadas y quieren bajarse una, solamente me envían el link porque yo estoy inscrita a este blog. Hay otros que es Smashing Magazine. También aquí habilitan a veces conferencias, charlas que van a ver. Entonces hay workshops que a veces hacen. Y es de Frontend o UX, que también vamos a ver que es UX, User Experience, ¿sí? Experiencia de usuario. Y quizás ustedes lo van a ver en sus ramos, que el profesor Cristian Russo dicta un optativo que es interacción humano-computador o humano-ordenador, ¿sí? Y eso abarca básicamente el cómo construir sitios web accesibles o sitios web usables. Entonces, ese concepto de usable, accesible, ¿sí? Para un mayor número de personas, está orientado más desde el lado de front-end, ¿sí? Cómo yo hacer que el usuario comprenda fácil el sitio web o no se frustre, ¿sí? Que es lo que a veces sucede. Entonces se creó este concepto que se llama User Experience. Ven aquí también este GraphQL. Este es para construcción, esto es por grafos, y está relacionado también a la parte de bases de datos. Este es con bases de datos a través de grafos. Esto ya es un concepto, pero este modelo GraphQL se trabaja sitios como Netflix, ¿sí? Que también es un sitio web, pero maneja el concepto de streaming, ¿sí? Streaming de video. Es un servidor donde ellos lo que hacen es convertir los diferentes formatos que se dan en TV a plataformas video, ¿sí? Entonces hay unos videos, hay unos servidores en diferentes puntos de contacto, que en esto serían países o servidores disponibles en diferentes puntos de acceso donde acceden los usuarios, ¿sí? Entonces, ahí también implementa mucho la parte de inteligencia artificial dentro de la web, ¿sí? En Netflix, que es uno de los sitios más conocidos porque es en línea para lo que es todo este tema de entretenimiento. Entonces, Netflix, usualmente uno lo ve. ¿Dónde lo veía? Cuando ustedes entran a Netflix y, por ejemplo, ustedes ven que les recomiendan, ¿sí? ¿Dónde lo ven? En Amazon. Cuando ustedes entran a la tienda de Amazon y le está diciendo, hola Sandra, te recomendamos los siguientes productos, ¿sí? Porque ya han estudiado el comportamiento del usuario y le recomiendan cuáles son los productos que ha visitado más. Ah, pero ¿cómo lo reconoce? Pues obviamente porque el usuario necesita estar logueado o iniciado sesión para poder analizar ese comportamiento. Otro de los cargos que también se trabajan en web, pero que no se mencionan mucho, es la parte de SEO, ¿sí? Entonces, a veces dice que, digamos, desde el lado más de marketing, dice, se necesita persona experta en SEO. Entonces, SEO es para la optimización de los sitios en los buscadores, cómo hacer que mi sitio aparezca en los buscadores en las primeras posiciones. Entonces, hay una estrategia tanto de desarrollo como comercial en la parte de SEO, ¿sí? Y se trabaja, digamos, con todo lo de Google, ¿sí? Google Analytics se llama, que Google Analytics básicamente es poder, digamos, eso es un script que se coloca en las páginas y Google Analytics lo que me entrega es información estadística de cómo se han comportado los diferentes usuarios. Entonces, ¿cómo puedo analizar esos datos?
para mirar el comportamiento de los usuarios cuando entran a mi sitio web. Y eso lo manejan en diferentes empresas que se dedican a trabajar en la parte de marketing digital, en la parte mismas empresas, por ejemplo, grandes empresas como París, qué sé yo, como París, como Amazon, etcétera, que tienen su área enfocada, digamos, a analizar esta información. Entonces, también les dejo lo que son las diferentes URLs. Aquí hay otro. Este también es muy conocido, este Roadmap, que básicamente es un mapa de ruta. Y este mapa de ruta es muy interesante. Él lo parte desde el lado de frontend, backend, ¿sí? Las tecnologías. También Android, ¿sí? Para parte de Android. Postgres SQL, por ejemplo, sé que son lo que van a trabajar Postgres, van a trabajar en taller de base de datos. React es otro framework, frontend. Bueno, este QA ingeniería es de calidad. Aquí en frontend, entonces, este sitio es bueno, lo que les digo, porque acá les muestra como un mapa de las diferentes competencias que debe tener un desarrollador frontend. Entonces, miren, inclusive este roadmap lo compartí porque de esta manera también se ha estructurado el curso para poder establecer todo el contenido. Entonces, primero le estoy diciendo, vea, debes saber un poco de Internet y debes saber como la historia de Internet, los diferentes navegadores web, ¿por qué? Cómo trabajan cada navegador web, porque los navegadores web, el sitio no funciona en todos igual. Entonces, ¿cuáles son los navegadores web más accedidos? Porque dependiendo de eso uno desarrolla, digamos, el sitio web. ¿Sí? Se basa en esos navegadores. Entonces, le está diciendo cómo ellos trabajan, que es un agente, lo que les dije. ¿Qué es HTTP? ¿Sí? Que es el protocolo y cómo trabaja en sí Internet. Les menciona sobre DNS, que es domain name, ¿sí? Nombre de dominio, qué es un hosting, que eso lo vamos a ver, ¿sí? Un hosting donde usted haga de cuenta que le están diciendo, tengo este local y quiero alquilarlo para poder montar mi tienda, qué sé yo, tienda Pepito, ¿sí? El hosting es el local y ya la página, que es la tienda que usted va a colocar con su nombre, ese es el dominio, tienda Pepito, y que usted ya la va a embellecer para que los usuarios la puedan ver, ese sería, digamos, ya su página o sus páginas web que van a poder acceder a través de ese local. Conceptos que les dicen que deben ver, HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? Diferentes términos. Entonces, es bueno este roadmap porque les está diciendo las diferentes mapas de ruta que debe adquirir dependiendo del tipo de desarrollador, si es frontend o backend, que debe tener conocimiento. Y DevOps, que es otro de los términos que se están utilizando, pero es más en la parte de ingeniería de software. Bien, yo creería que eso sería todo por hoy. No sé si tienen preguntas. Aquí les muestro URLs de apoyo. Les seguiré subiendo más URLs de apoyo. La idea no es, bueno, no sé, es colapsarlos con información, pero lo que les digo, hay demasiado y poco tiempo. Y hoy en día las competencias que se están exigiendo están más orientadas hacia la parte web. Entonces, por eso es mi preocupación no saturarlos, pero es más o menos que se vayan con ciertas competencias para que puedan realizar sus prácticas. Es mi mayor interés. Entonces, no lo vean por el lado malo. Si no tienen nada más, no sé si tienen preguntas o algo, entonces nos vemos ya la siguiente clase. No se les olvide de leer. Y nos vemos ya la siguiente clase, que sería el martes a las 12:20. Voy a dejar de compartir. Voy a detener